Piali, Neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la octava trecena. El tonali J. Ocelot. 3 Ocelote. Hoy nos toca imitar al ocelote, al jaguar. El jaguar es un animal fascinante, elegante, misterioso. El jaguar cuando caza no siempre logra su objetivo la primera vez que lo intenta, pero no por eso deja de perseguir su meta, su sueño. Así que hoy nosotros vamos a estar en ese entendido y vamos a practicar el arte del acecho, que consiste en observar detalladamente lo que la vida nos presenta para poder encontrar en el espejo humeante de obsidiana nuestra luz. Nos toca mirarnos en este espejo. ¿Qué encontramos ahí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Te has preguntado quién eres? Bueno, la ventaja de transitar por esta cuenta Tonalpowali es que en cada casilla vas a interpretar o vas a vivir lo que es un arquetipo. Y en esta ocasión somos 3 Ocelote. En el 3 está la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, esa que siendo una serpiente de agua recorre la tierra, la llena de oxígeno, de vitalidad, y entonces todas las semillas que están ahí albergadas brotan. ¿Quién viene con esta señora Chalchutlicue? Tloscli, el ave que tiene garra, el gavilán, ese que es pequeñito pero con mucha fuerza. Y la señora que rige al signo Ocelot es Tlazolteotl, la gran compostera, la gran tejedora, la señora que todo lo limpia y lo recicla. Así que hoy estás en la oportunidad de liberarte de aquellas programaciones limitantes, de aquellas creencias que ni siquiera son tuyas, que te fueron infundadas y que te has dado cuenta que no te funcionan. Hoy suéltalo, libérate de ello. Fíjate que el jaguar en su piel tiene manchas y esas manchas se dice en la mitología que son flores, y las flores son cada momento en el que tú muestras la grandeza de tu ser, así como las flores que muestran su punto más esplendoroso, así tú en cada mancha que hoy te encuentres, recuerda que habla de ti. Estamos en la búsqueda de la salud y el bienestar. Observa tu rostro. Miren, yo tengo una mancha acá desde que era niña y me contaban una historia que esta mancha la relacionaban con que yo era muy chillona de chiquita. Entonces tanto lloré que el flujo de mis lágrimas marcaron esta mancha aquí. Bueno, pues si he llorado mucho de niña es porque la señora Chalchutlicue ha estado muy presente dentro de mí y voy a resignificar eso porque ahora sé que la fuerza de ella me ayuda a ir por la vida sin detenerme, con gozo, siendo flor y canto. Tengo otra mancha en mi brazo que es roja y ahora que la veo, ese lunar, digo, ay, es la señal de que yo también formo parte del Tlatlauqui Tezcatlipoca. Entonces resignifica tus manchas. También las manchas del jaguar se dice que son estrellas. Y a mí me encanta pensar en que la regente de esta trecena es una estrella que trajo Ejecat a la tierra y se transformó en la planta del maguey. Así que te invito a que te mires en el espejo de Tezcatlipoca, porque el jaguar es una advocación también del Yayauqui Tezcatlipoca, cuando este Peyoloctli, el señor de la montaña que la cuida y que es el corazón de la montaña, bueno, estamos viendo una advocación de este gran espejo humeante, en el que hoy nos vamos a mirar para encontrar nuestra esencia divina siendo Jay Ocelot. ¿Quién viene como señor de la noche? Sinteotl, el maíz. Hoy me desperté tarde y dije, ya se me fue el tiempo, se me hizo tarde. Y después cuando me miré en el espejo y pensé en el espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, que todo lo sabe y que está en todos lados, me dije, yo administro mi tiempo y gozo de haber dormido más horas y de haber encontrado en mis sueños muchas pistas reveladoras que anoté rápidamente en mi cuaderno. Me salí al mercado que hay por aquí, los jueves lo ponen, y me fui a comprar
mis verduras para hacerme un caldo de res riquísimo. ¿Y qué creen? Me fui acechando todo. Y entonces pude ver una mujer maravillosa que traía un montón de elotes. Su marido estaba bajando los elotes de una camioneta y ella estaba sentada ahí, poniendo los elotes por tamaños, y junto de ella había una canasta y ahí había una bebé. Y me dio tanto gusto ver cómo estas personas traen sus productos a la ciudad. Me acerqué y le compré una docena. No sé qué voy a hacer con ellos, pero por lo pronto ya guisé unos. Y cuando estaba quitándole las hojas al elote, pensé, ay, Shilonen, hoy estás como Sinteot, señor de la noche. Permíteme descubrirte con todo el amor porque me vas a dar tu tona. Y después me fui sonriendo de poder observar todo lo que las mujeres y los hombres traen al mercado. Qué élites que son, que tienen alto contenido de hierro. Me acordé que estoy en la trecena malinal y que la medicina está potente, entonces compré unas hierbitas, compré zacate limón, compré hierbabuena, cilantro, papa loquelite. Y miren, ya desayuné unas hierbitas y me siento tan feliz de vivir el Tonalpohualli, representando cada arquetipo. Cada día es una oportunidad de ser alguien diferente y mejor. Así que hoy nos toca hacer el Yeyo Selot. Y quiero también decirles que eh, hay un poema muy bonito que escribe un hombre maya, se llama Ángel Luna Mireles y habla precisamente del jaguar. En su poema él nos habla de la tristeza que el jaguar siente por ver cómo el ser humano se ha extraviado. Y ciertamente nos hemos extraviado, de alguna u otra forma y en algún u otro momento. Los jóvenes están atentos a otras cosas, se dejan convencer por lo que los medios les dicen. Y yo creo que han olvidado leer mitología, leer poesía, sonreírle al otro, conversar. Ya no saben conversar. ¿De qué hablamos si todo el tiempo estamos metidos en este otro dispositivo que bien pudiera ser un espejo de Tezcatlipoca en donde encontrar algo más bonito? Y no solamente reírnos o pensar que el gozo es el sufrimiento de los demás. Tenemos que dejar el morbo atrás, la información amarillista y sensacionalista. Hay que buscar la poesía, hay que buscar el canto, hay que buscar compartirnos, dar una sonrisa, una mirada dulce. Yo lo practiqué hoy en el mercado y muchos me sonrieron. Incluso los vendedores me regalaron una, me dijeron, bueno, y esta es para la mandadera, así, ¿no? Y bueno, dije, sí, gracias. Me regalaron una manzana, me regalaron un plátano. Y bueno, yo simplemente fui contenta a compartir con ellos el gozo por la vida. Este poema dice lo siguiente: camina el jaguar en las habitaciones contemplando nuestros sueños y llora triste porque nuestro vigor ha desaparecido, perdido en la memoria de seres que no somos, convertidos en híbridos cazadores de mentiras. Noche tras noche me visita el jaguar y respira en mi rostro, sobre mi pecho se abre, dejando salir los sentimientos, sostenidos por una partícula de buen oxígeno oculta en mi mente y en mi sangre. Quisiera ir contigo, jaguar, a la selva tropical donde viven mis ancestros, en el centro de la tierra donde surgen los elementos. Ahí el agua es cristalina, brota de las entrañas salpicando las verdes plantas de las cañadas. Llévame, jaguar, fuera de los espejos, de los espacios vacíos, a los antiguos ritos de la selva, donde las serpientes cuelgan como lianas goteando su veneno entre viento con rocío, formando hiedra en la tierra y bestias en los ríos. Llévame al interior de las cuevas, hacia el calendario maya, hacia la cuenta náhuatl, donde los hombres son semidioses con la luz de manglar bajo la sombra del ahuehuete. Llévame, jaguar, al interior de tu mirada, verde que refleja el color de las montañas, donde la neblina besa sus faldas y el sinsontle canta. Libérame, jaguar, de este sueño irrelevante. Llévame al realismo de tu alma, fuera del surrealismo de la calma, que yace inmóvil, inerte, esperando que el viento derrumbe las torres que sangran. ¿Por qué lloras, jaguar? ¿Acaso ya te vas? No me dejes solo. Amigo, ¿te vas?
Trae de vuelta el misterioso tiempo, el misticismo y borra esta simpleza. No temas, jaguar, aún despierto y soy tú mismo. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Jay Ocelot, el jaguar, el ocelote, el que devora la nocturnidad, el que se vuelve al monte sagrado, el que siente los brazos de Tlazolteotl y el que encuentra su propia esencia divina. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal Lili Caltonac y recuerda que esta es tu casa, tú eres mi invitado de honor porque Lili Caltonac no te abandona. Timota!